Queridos hermanos, nos encontramos en el domingo tercero de este tiempo santo de Cuaresma, tiempo propicio para la conversión, tiempo propicio para redirigir nuestra mirada, nuestra vida, nuestra persona al Señor Jesús. La reflexión que podemos hacer al Evangelio y a las lecturas de este día es muy interesante cuando lo vemos dentro de su conjunto con este tiempo santo de la Cuaresma. Basta que hagamos en 3 o 4 palabras un resumen de lo que hemos vivido hasta el presente en este tiempo cuaresmal. Recordar aquel miércoles de ceniza, en el que escuchábamos el trozo del Evangelio, que al igual que la primera oración de esta misa del día de hoy, la oración colecta, nos invita a 3 cosas importantes: el ayuno, la oración y la limosna, como motivos para convertir nuestra vida al Señor Jesús. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Cuando ayunes, no seas como los hipócritas. Cuando des limosna, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, sino tu Padre que ve lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Así iniciábamos este tiempo santo de la Cuaresma. El primer domingo de la Cuaresma, aquel momento interesante, decisivo en la vida de Jesús, que fue conducido por el espíritu del mal al desierto para estar en oración durante 40 días y 40 noches. La tentación que se presenta enfrente de todos, de Jesús mismo, pero que lo importante está en no dejarse vencer por el mal, en no dejarse vencer por las tentaciones, sino con Cristo y en Cristo hacer frente a esa tentación y de su mano salir victoriosos. Hace 8 días escuchábamos la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias. Escúchenlo. Un Jesús divino, un Jesús radiante de gloria, que en la montaña se transfiguró su figura, su presencia, como un ser totalmente divino, manifestado en aquellas vestiduras blancas. Invitados todos nosotros a subir a la montaña con Jesús y dejar también transfigurar nuestra vida por Él. Hoy, no menos importante que los episodios del Evangelio pasados, se nos habla de la purificación del templo. Y aquí es donde tendríamos que detenernos a la reflexión de este tercer domingo de la Cuaresma. Inicia diciendo San Juan el Evangelista en el capítulo 2, versículo 13 del Evangelio que acabamos de escuchar. Jesús subió a Jerusalén cuando iba a hacer la fiesta de la Pascua. Ese ir Jesús a Jerusalén tiene muchas connotaciones particulares. Jesús sabía muy bien que Jerusalén era el centro, no solo de la vida religiosa de aquella comunidad, sino también el centro de la vida política y de la vida social. Jesús iba a ponerse al centro, en el ojo del huracán, diríamos nosotros, pero con una intención muy interesante. La primera que se detiene el evangelista es para decirnos que Jesús iba a Jerusalén para celebrar con toda fe y con toda devoción las fiestas pascuales. A eso iba Jesús. Y estando ahí Jesús, en el centro de la vida religiosa, política y social, en el templo de Jerusalén, ahí, teniendo de marco, teniendo de fondo, teniendo de telón el templo de Jerusalén, viene una novedad en el Evangelio. Aquella irritación de Jesús que expulsa a los mercaderes del templo. Se detiene San Juan el Evangelista para detallarnos con punto y coma qué fue lo que hizo Jesús en el templo. Hizo un látigo de cordeles y arrojó a los cambistas. Volcó las mesas de aquellos hombres y mujeres. Hizo salir todos aquellos animales que se encontraban en aquel lugar, en aquel recinto. Y para ti, para mí, quizás sea complicado o difícil de entender, hasta cierto punto, por qué en el templo de Jerusalén encontraba este tipo de realidades, este tipo de situaciones. ¿Por qué aquellos animales? ¿Por qué los cambistas? ¿Por qué aquellas mesas? ¿Por qué aquellos mercaderes? Hay que decir que conociendo la cultura del pueblo de Israel,
Ellos tenían como costumbre la visita anual al templo de Jerusalén para celebrar la Pascua. Pero el templo no aceptaba la moneda en circulación como ofrenda. Y para ello, en el mismo templo se adecuaron los atrios, incluso luego el templo mismo, para ahí hacer el trueque, hacer el cambio de moneda, para que ahí se compraran los animales que iban a ofrecer como sacrificio en el altar del templo de Jerusalén. El evangelista se detiene muy bien a decirnos qué tipo de animales había ahí: los corderos, las palomas y cosa por el estilo. Dependiendo la posición social y económica de la persona, del peregrino, esa era la ofrenda que tenía que ofrecer. Y por eso ahí se ofertaba. Cuando Jesús entra al templo, le disgusta aquella realidad. ¿Cómo es posible que ustedes han convertido la casa de mi Padre Dios, que es casa de oración, va a decir el texto, otro texto del Evangelio, en una cueva de ladrones? Y es lo que irrita a Jesús, ese darle un sentido diferente para lo que había sido creado el templo de Jerusalén. Tú y yo sabemos muy bien que el templo es el lugar por excelencia del encuentro del hombre con Dios. Es el lugar del encuentro de todo ser humano con el Dios trascendente, con el Todopoderoso. Aquí surgen varias preguntas. ¿Puedo orar en mi hogar, en mi habitación, en mi casa? Sí. ¿Puedo orar ante la naturaleza? Sí. ¿Puedo orar en la plaza, en el mercado, en el trabajo? Sí. Pero el lugar adecuado ha sido, es y seguirá siendo el templo. Un edificio material en el cual está hecho, destinado y consagrado para el encuentro con nuestro Padre del cielo. La situación que aqueja a nuestra sociedad en estos días, en estos tiempos, a través de la pandemia, debe de llevar al cristiano a darse cuenta y a valorar mucho más nuestros templos, nuestros recintos sacros, nuestros lugares de culto y de oración para el encuentro con Dios. No es lo mismo seguir la Eucaristía por los medios de comunicación que estar presente en el recinto sacro. Tú y yo, que tenemos la dicha de poder participar de la Eucaristía desde este templo, desde esta catedral basílica que cobija nuestra Madre del Cielo con su regio manto a todos y cada uno de nosotros, es un bonito día para pedir a Dios por esta realidad que nos aqueja a toda la sociedad, para que pronto cese y que pronto nuestros templos vuelvan a tener la vitalidad, ese peregrinar de hombres y mujeres que, sintiendo la necesidad del encuentro con nuestro Padre del Cielo, van al lugar por excelencia de la oración, que es el templo. Jesús toma una actitud de enojo en el pasado, en el templo de Jerusalén, porque habían convertido la casa de oración en cueva de ladrones, en un lugar comercial. ¿Qué podemos nosotros entender de esto? Y es ahí donde vamos a encontrar el aprendizaje y la tarea de este tercer domingo de Cuaresma. Hay que darle a cada lugar lo que le corresponde. Al templo, el lugar por excelencia para la oración, el lugar por excelencia para el encuentro con nuestro Padre del Cielo. Y de esto, tú y yo podríamos reflexionar un sinfín de realidades para nuestra vida espiritual, para nuestra vida social. ¿Cuántas de las veces somos muy fáciles a darle distinto rol, distinto camino, distinto cauce a las realidades en las que estamos inmersos? En el trabajo, muchas de las veces queremos poner poca atención y poco esfuerzo en lo que nos corresponde hacer. Para ti, trabajador, la invitación en ese tercer domingo de Cuaresma es que pongas todo tu empeño y tu dedicación en el quehacer que te corresponde. Para ti, papá, para ti, padre de familia, ¿qué es lo que tendrías que realizar? No te laves las manos con simplemente dar el sustento económico que necesita la familia. No lo es todo. El buen padre, además de proveer de los bienes materiales, es el que acompaña, el que dirige, el que siempre está ahí dispuesto a ayudar, a acompañar, a ser pilar y fortaleza de sus hijos y de sus seres queridos. Tu mamá,
que Dios te ha dado la gracia y la fortaleza de llevar en tu vientre a una criatura, a un hijo, que hoy puedes estrechar entre tus brazos como un niño recién nacido, como un adolescente, como un joven, como un adulto o como ya un profesionista. Dale gracias a Dios por el don de la maternidad y esfuérzate siempre en seguir haciendo con tu vida, a ejemplo de la Virgen Santísima, las veces de buena madre que acompaña, dirige, asiste, pero también las veces de buena esposa que fortalece y que administra también el hogar. Para ti y para mí que somos hijos, ¿cuántas realidades tendríamos que aprender también en este tercer domingo de Cuaresma? Somos hijos cuando papá y mamá nos ven. Cuando no están cerca o cuando los sentimos un poco distantes, hacemos de la vida lo que nos place, y eso no está bien. Tercer domingo de Cuaresma. Así como Jesús nos invita a darle el lugar que le corresponde al templo, también démonos nuestro lugar como hijos. Somos hijos. Tú que eres profesionista, trabajador, ahí en el lugar en donde te ganas la vida a diario, tienes que poner mayor empeño, mayor dedicación. Pero no quieras disfrazar con apariencias realidades secundarias. Es un buen día para regresar a la esencia de las cosas, este tercer domingo de Cuaresma. Es un buen día para que le demos el lugar que nos corresponde a todas las realidades que están implícitas en nuestra vida. No se diga como cristianos católicos. Muchas de las veces, en estos tiempos de angustia, de frustración por la pandemia, es el momento propicio para demostrar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Cuando los templos están cerrados, cuando pocos tienen la oportunidad de asistir al templo para la oración, ahí desde el lugar en el que te encuentres, como tú que nos sigues a través de los medios de comunicación, desde ahí, introdúcete en espíritu y en verdad para tener un encuentro real, auténtico y verdadero con nuestro Padre del Cielo. Es la invitación de este domingo, a no disfrazar las cosas, a no querer buscarles otro encauce o darles otra realidad distinta para la que fueron creadas. Y esa enseñanza se nos da con ese trozo del Evangelio de la purificación del templo. Hay que ver el templo y todas las realidades que nos tienen implícitos a cada uno de nosotros como lo que son. A la luz de la primera lectura, no hay que dejar de mencionar también la importancia que tiene la ley en la vida del ser humano. Escuchamos en la primera lectura ese catálogo, ese decálogo que nos lleva a todos para encontrar la felicidad. Amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a uno mismo, santificar las fiestas, honrar al Padre y a la Madre, y todo lo que conocemos como los 10 mandamientos, en donde encontramos la clave para la auténtica y verdadera realización, para la auténtica y verdadera felicidad de cada uno de nosotros. En el ámbito en el que nos encontremos, siempre va a ser agradable y va a encauzarnos al bien común la ley, que ha sido puesta para llevar a todos en orden, en paz, en la vida, en la sociedad, en nuestra vida de fe. Pidámosle a nuestro Padre del Cielo, por intercesión de Nuestra Señora, de San Juan de los Lagos, que nos recibe en este templo, su casa, como nuestra Madre y Nuestra Señora, que sea ella la que presente nuestras súplicas e intenciones ante su Hijo Jesucristo, nuestro Dios y Señor.